Hola, cordial saludo. Mi nombre es Bercelis María Solano Montalvo del municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, estudiante de la CEAP Corozal en el programa de psicología. El día de hoy les vamos a hablar de la tabla de frecuencia variable tipo de violencia. En la siguiente tabla vamos a encontrar categoría variable, el cual es abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales, violencia, negligencia y abandono, sin información, violación, violencia física, violencia psicológica. Bueno, en la frecuencia absoluta de abuso sexual encontramos 58 personas. En acoso sexual, una, acto sexual, violencia, una, negligencia y abandono, 205, sin información, 6, violación, 3, violencia física, 54, violencia psicológica, 12. En frecuencia relativa, en frecuencia absoluta acumulada, encontramos 58, acoso sexual 59, actos sexuales 60, negligencia y abandono 265, sin información 271, violación 274, violencia física 328, violencia psicológica 340. En frecuencia relativa acumulada en acoso sexual 17,06%, acoso sexual 17,35%, actos sexuales 17,65%, negligencia y abandono 77,94%, sin información 79,71%, violación 80,59%, violencia física 96,47%, violencia psicológica un 100%. La tabla de frecuencia muestra la distribución de datos de la variable cualitativa, tipo de violencia en diferentes categorías. Se observa en la tabla de frecuencia que la categoría negligencia y abandono es la más frecuente, con 205 casos, en la cual representa un 60,29% del total de los casos, mientras que en contraste las categorías acoso y acto sexual son las menos frecuentes, con un caso cada uno, lo cual representa el 0,29% de los datos. En la siguiente diagrama de barras encontramos el acoso sexual, que da un total de 55 personas, negligencia y abandono, que da un total de 205, sin información 5, violación 1, violencia física, un total de 55, violencia psicológica, un total de 35%. En el diagrama circular podemos encontrar diagrama de barras y el diagrama circular se puede observar los tipos de violencia que se encuentran con más frecuencia, entre los cuales se encuentran negligencia y abandono, acoso sexual y violencia física, los tipos de violencia de menor frecuencia, como violencia psicológica, violación, acoso sexual y actos sexuales con violencia, se observan como barras pequeñas y rebanadas muy reducidas, lo que indica su bajo índice en los diagramas. Los diagramas permiten identificar de manera rápida cuáles formas de violencia son predominantes y cuáles menos comunes. Bueno, en la moda. La moda es una variable cualitativa, es la categoría de variable que presenta mayor frecuencia. En nuestro caso, la moda es la variable tipo violencia, es negligencia y abandono. Esto indica que dentro de los casos de violencia reportamos la forma más común de maltrato hacia las víctimas es la negligencia y abandono, lo que refleja que muchas personas no reciben el cuidado, apoyo o protección necesaria dentro del hogar. Bueno, en la siguiente tabla podemos encontrar cuenta del agresor, del género del agresor, etiquetas en columnas, bueno, etiquetas en fila, abuso sexual femenino 3, acoso sexual femenino 0,
Actos sexuales, violencia femenina, 0. Negligencia y abandono femenino, 151. Sin información femenina, 0. Violación, 0. Violencia física femenino, 16. Violencia psicológica, 5. En la siguiente es abuso sexual masculino, 55. Acoso sexual masculino, 1. Actos sexuales, violación, 1. Negligencia y abandono, 54. Sin información, 6. Violación, 3. Violencia física, 38. Violencia psicológica, 7. Un total general de abuso sexual, 58. Acoso sexual, 1. Actos sexuales, violencia, 1. Negligencia y abandono, 205, que es el más alto. Sin información, 6. Violencia, 3. Violencia física, 54. Violencia psicológica, 2. Con un total de 340. En la siguiente diagrama de barras podemos encontrar la tabla de contingencia. Muestra cómo se contribuyen los tipos de violencia según el género del agresor. Se observa que la mayoría de los casos de abuso sexual, 55 de 58, y de violencia, 3 de 3, son cometidos por hombres, mientras que solo unos pocos casos corresponden a agresores mujeres. En la categoría de negligencia y abandono se presenta un patrón diferente de la mayoría de los casos, 151 de 205 son cometidos por mujeres y 54 por hombres. En cuanto a la violencia física, la mayoría de los agresores son hombres, 38 de 54, aunque un número importante también corresponde a las mujeres, 16 casos para la violencia psicológica. La distribución es más equilibrada en los 5 casos femeninos y 7 masculinos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y comprendido en este diálogo de interacción en un curso de estadística.